En la clase de hoy vamos a discutir qué es la cultura. Vamos a encontrar una definición de cultura, a discutir de manera profunda 10 características de la cultura, hablar de cómo es que funciona u opera la cultura y por último, cuál es la relación entre la cultura y el individuo. Bueno, ¿qué es la cultura? Es la característica única y particular del ser humano. Para empezar, la cultura no se refiere a un nivel social o patrón de consumo o alguna estética en particular. A veces escuchamos comentarios como que esto no es una persona de cultura y con eso queremos decir que no es una persona educada o elegante o de buenos modales. Eso no tiene nada que ver con la forma en que los antropólogas entendemos este concepto. La cultura es algo complejo de definir. La definición inicial, en 1871, el antropólogo británico Edward B. Tylor dijo que la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Bueno, esta definición pienso yo que muchas personas todavía la manejan, aunque tiene más de 200 años, ¿no? Es una definición de contenido. ¿Cuáles son todas las cosas que contiene la cultura? Pero desde entonces, la disciplina ha hecho mucho trabajo para entender mejor este concepto tan complejo. Una definición que realmente me gusta, que no se le atribuye a nadie, simplemente recopila información de varias otras definiciones, es que la cultura es un sistema de creencias, comportamientos, artefactos y costumbres compartidas que los miembros de una sociedad usan para lidiar con su mundo y con ellos mismos y que se transmite por medio del aprendizaje. Esta es una definición muy cargada. Vamos a verla por pasos. Es un sistema de creencias. En unos pocos minutos les voy a decir qué es un sistema, pero significa que tiene varias partes. Incluye creencias, lo que uno piensa, comportamientos, artefactos, las cosas materiales de nuestro mundo también es cultura y costumbres. Costumbres son comportamientos que vienen heredados a través de muchas generaciones, ¿no? Son compartidos entre miembros de una sociedad. Esa parte es clave. La cultura no es algo que tenemos a nivel individual, es algo que compartimos en grupo. Y esta definición también nos dice para qué sirve la cultura. Bueno, para lidiar con nuestro mundo, para lidiar con nosotros mismos. ¿Y cómo se transmite? Por medio del aprendizaje. Eh, Entendemos que otros primates demuestran comportamiento social, pero no cultural exactamente de la misma forma que el ser humano. ¿Eso qué significa? Sabemos que otros primates tienen comportamientos de aseo, de cuidado, que se quitan insectos o se dan caricias entre ellos. Sabemos que usan algunas herramientas rudimentarias como palos. Sabemos que tienen comportamientos violentos, que se pelean entre ellos, es comportamiento social. ¿Por qué decimos que este comportamiento no es cultural? Porque, según entendemos hasta ahora, ellos no le asignan ningún significado simbólico a su comportamiento. Dentro de poco vamos a definir exactamente qué quiere decir significado simbólico, pero la idea general por ahora es que ellos hacen estos comportamientos, pero no piensan qué significa para ellos estos comportamientos. Tiene que ver con hace cuánto los antepasados del ser humano tienen cultura. Bueno, hasta ahora la evidencia es que vemos o tenemos evidencia de cultura por primera vez en la era del Paleolítico Superior, hace aproximadamente 100.000 años. ¿Y por qué decimos que vemos cultura en ese momento? Porque tenemos evidencia de comportamiento simbólico. Simbólico es que vemos arte, vemos pinturas en cuevas, vemos colgantes u otro tipo de joyería, entierros donde el cuerpo de la persona es enterrada con algún objeto que tiene algún significado en particular. Hace 100.000 años por lo menos
sabemos que se desarrolló la cultura como un comportamiento particular en el ser humano. Hace 100.000 años ya éramos anatómicamente Homo sapiens sapiens como especie. Bueno, ahora sí, vamos a entrarle a estas 10 características que son clave de la cultura y todas son importantes. Quiero que pausen el video hasta que entiendan bien cada una. Si manejan estas 10 características, van a saber después de esta lección muchísimo sobre el comportamiento cultural del ser humano. La primera característica es que la cultura es la herramienta adaptativa principal del ser humano. ¿Esto qué significa? Bueno, en biología, la adaptación es un proceso mediante el cual los organismos se ajustan a su ambiente para sobrevivir y reproducirse, ¿no? Para garantizar la supervivencia de la especie. Esto es cierto de las plantas, de los animales y de los seres humanos. Como vieron en el libro de texto, el ser humano tiene adaptación genética, tiene adaptación fisiológica. No voy a desarrollar aquí qué significan estas dos adaptaciones, pero también tiene adaptación cultural. Y la adaptación cultural es el tipo de adaptación más útil que tiene el ser humano. Vamos a ver un ejemplo de por qué. Imagínense que de repente este oso polar del Ártico aparece en medio de Puerto Rico, ¿no? Con ese calor, con esa humedad, en un ambiente que no es el suyo. Lo más probable es que este oso polar, sin ninguna intervención humana, va a morir. No va a tener que comer, no está adaptado a ese medio ambiente. ¿Qué pasa si al mismo tiempo unas personas inuit, los inuit son los que se conocen popularmente como esquimales, pero ese nombre ya no se usa. El nombre en su propio idioma para ellos mismos son los inuit. Imagínense que estas personas inuit, también de este ambiente polar, aparecen inmediatamente en Puerto Rico. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a quitar esos abrigos, van a buscar ropa más adecuada, van a pedir ayuda, van a aprender el idioma, van a observar qué comidas comen en Puerto Rico y van a buscar comer lo mismo. Ellos van a sobrevivir, ¿por qué? Porque la adaptación cultural es inmediata, es rápida. Una segunda característica, algo más importante, no todos los rasgos culturales son adaptativos. Las culturas tienen muchos rasgos que son neutrales o incluso desadaptativos, y esto es importante. Por ejemplo, el color de un carro es un tema de preferencia individual, ¿no? El que su carro sea rojo o azul o blanco o negro es un aspecto neutral de la cultura. En el fondo, en términos de adaptación, no importa. Sin embargo, hay aspectos de la cultura que no cumplen su función de ayudarle al ser humano a adaptarse. Un ejemplo clásico tiene que ver con la cultura maya, antes de su desaparición, que estaban enfrentando sequías y cambios drásticos en su medio ambiente y no lo supieron manejar. La reacción que tuvieron a esas sequías empeoró el problema y se cree que en parte por eso cayó esa civilización. Uno puede argumentar que la política energética que tenemos en Occidente y casi en todo el planeta en este momento de quemar petróleo en sus distintas formas es absolutamente un aspecto de nuestra cultura que no es adaptativo. En el inmediato nos da el combustible que necesitamos para nuestras labores, nuestra economía, pero sabemos que a la larga, y hoy en día estamos ya viviendo los efectos, que nos está más bien matando, no nos está ayudando a adaptarnos. Ok. Otro aspecto, un segundo aspecto de la cultura es que se integra en un sistema. Un sistema es un grupo de elementos que están conectados, de tal forma que si cambiamos uno, se van a alterar, va a afectar los otros componentes o elementos. Entonces, un cambio en la economía o en el género o la política o la religión o la tecnología o la familia o el arte en una sociedad va de alguna forma a impactar todos los componentes de ese sistema.
No significa que sean unas máquinas que funcionan a la perfección con cada pieza, no, pero las diferentes partes de la sociedad no están aisladas, están conectadas y solo algunas calzan con otras y eso lo vamos a ver y desarrollar durante todo el semestre. Un ejemplo, ¿cuál es la relación entre una guerra, una cuestión política, y los roles de género, una cuestión ideológica en una sociedad? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando Estados Unidos entra o ingresa a la Segunda Guerra Mundial, eso tuvo la consecuencia de que los trabajos que hacían los hombres, que eran la gran mayoría de los trabajos, se quedaban abiertos, ¿no? La mayoría de la población masculina estaba en Europa peleando, y ¿quién iba a hacer todos esos trabajos? Trabajos de oficina, trabajos de fábrica que hacían los hombres, pues las mujeres, ¿no? No hubo un remedio. Al entrar las mujeres al mercado laboral, tuvieron un aumento en su poder adquisitivo, ¿no? La mayoría de las mujeres no sabía lo que era ganarse su propio dinero, era algo que culturalmente no se hacía, manejar sus finanzas, tener independencia económica, poder de esa forma. Y cuando terminó la guerra, las políticas del gobierno fueron que se reemplazaran a las mujeres de nuevo con hombres. Sin embargo, esa semilla de la independencia económica ya estuvo sembrada y desde entonces ha habido una incorporación constante al sector productivo. Y poco a poco eso ha conllevado a que las mujeres tengan otros roles en la sociedad y a las mujeres cumplir con otros roles en la sociedad poco a poco. Estos cambios no siempre son rápidos. Ha habido un cambio en la perspectiva que tienen tanto los hombres como las mujeres en la sociedad con respecto a las mujeres, ¿no? Un cambio llevó a un montón de otros efectos permanentes. Una tercera característica de la cultura es que lo aborda todo. Todo lo que el ser humano hace es cultural. Y uno puede argumentar que hay ciertos comportamientos del ser humano como comer, dormir, reproducirse, hacer del baño, que son comportamientos biológicos, que los vemos en otros animales. Y eso es cierto, pero la cultura aborda incluso esos comportamientos biológicos. Por ejemplo, aquí hay una foto de una familia japonesa cenando, una familia etíope cenando y una familia noruega cenando, ¿no? Comer es un comportamiento biológico, sí, pero las reglas acerca de qué se come, cómo se prepara esa comida, cuándo, con quién se come, cuál es el comportamiento adecuado a la hora de comer, etcétera, etcétera, todo eso es cultural y varía de sociedad en sociedad. La cuarta característica es que la cultura es simbólica. Esto es a lo que me refería cuando hablamos de que por qué otros animales no decimos que tienen cultura. Un símbolo es algo que representa otra cosa con la cual no tiene una conexión intrínseca o natural, ¿no? Algo representa algo más. ¿Por qué? Porque como sociedad hay un acuerdo implícito de que es así. Por ejemplo, vemos este semáforo. Todos sabemos, como miembros de una misma sociedad, que rojo significa que hay que detenerse, el verde significa que podemos transitar. Sabemos que el amarillo significa en teoría que hay que bajar la velocidad y prepararse para detenerse, pero sabemos que en la práctica la absoluta gran mayoría de los conductores observamos que en una luz anaranjada o amarilla aceleran, ¿no? Pero como sea, todos sabemos qué significan estos colores. No hay ninguna razón por la cual el color verde signifique avance, excepto que como sociedad así lo determinamos. Los símbolos son muy poderosos. Por ejemplo, esta bandera es la bandera de Puerto Rico. ¿Pero qué significa esa bandera? ¿No? Bueno, sí, representa a Puerto Rico, pero ¿qué es Puerto Rico? Eso depende a quien le preguntes, ¿no? Para algunas personas, Puerto Rico es un país, es una colonia, es un territorio que debería formar parte de Estados Unidos. Todos lo definimos de forma un poquito diferente, pero el símbolo en sí lo entendemos. Esta bandera representa este territorio y las personas de ese territorio. Hay símbolos aún más controversiales, por ejemplo, el aborto. La palabra aborto en sí es un símbolo, representa un
acto, ¿no? De extraer un feto del cuerpo de una mujer. ¿Pero qué significa eso? Bueno, para algunas personas eso significa el derecho de una mujer sobre su cuerpo. Para otras personas eso significa terminar la vida de un ser que consideran vivo. No es claramente definido. Los símbolos no siempre son compartidos y pueden ser controversiales. Una quinta característica de la cultura es que se aprende a través de la enculturación. Algunos de ustedes tal vez han escuchado el término socialización. Es lo mismo, excepto que en antropología preferimos decir enculturación porque uno no aprende socialmente nada. O sea, uno aprende socialmente una cultura en específico a la vez. ¿Y cómo aprendemos? Bueno, desde la infancia, desde que somos bebés. Aprendemos observando nuestro entorno y las personas, aprendemos por experiencia o aprendemos a veces por aprendizaje directo. Se nos dicen las cosas en nuestra cultura, cómo en esa cultura se observa el resto del mundo y poco a poco vamos aprendiéndolo. Sexta característica, la cultura da significado a la realidad. Esto tiene que ver con el tema simbólico también. Como seres humanos, no solo tenemos comportamientos, sino que le damos un significado a esos comportamientos. Por ejemplo, en esta foto de unas niñas maya de Guatemala, bueno, en Guatemala los vestidos, los patrones, las flores, los colores que usan representan pueblos diferentes, ¿no? Eso es una característica muy del ser humano. No solo inventamos una ropa porque hay que protegerse del medio ambiente, sino que empleamos diferentes colores y diseños para representar algo. Mi vestido no solo significa que necesito tapar mi cuerpo porque tengo frío, sino que significa que vengo de tal pueblo. Eso es darle significado a la realidad. Los significados no siempre son los mismos para las personas. Ahí es donde vienen las diferencias culturales. Por ejemplo, si una persona es dueña de una computadora Mac, ¿eso qué significa? Bueno, para alguien significará que tiene mucho dinero y por eso se compró una excelente computadora. Para otra persona, el acto de comprar un MacBook significa que es una persona que necesita estar a la moda, que le importa lo que piensen los demás. Para otra persona significará alguien que es muy consumista, que prefiere comprarse una computadora cara, pudiendo comprarse una más barata. ¿Qué significa ese acto? Bueno, ahí entra la variabilidad, ¿no? Pero como sea, como seres humanos, siempre le atribuimos significado a todo, a toda nuestra realidad. La séptima característica, la cultura es compartida y muy importante, es compartida diferencialmente. ¿Eso qué significa? Significa que como miembros de un grupo cultural tenemos muchas creencias y muchos comportamientos similares, los compartimos, pero no los compartimos por igual. Entre más grande y más diversa una sociedad, más diferencias culturales va a haber a su interior. Esas diferencias pueden basarse en edad, género, clase social, etnicidad, religión, nivel educacional, tribu o casta. Estos últimos dos conceptos los van a aprender luego. Según las características de cada persona, puede compartir hasta cierto punto y hasta cierto punto no los rasgos culturales generales de su grupo social. Cuando hay grupos enteros dentro de una sociedad que comparten muchos aspectos con la cultura general, pero también tienen algunos rasgos propios muy reconocidos, se habla entonces de la existencia de subculturas. Algunos ejemplos de Estados Unidos, la subcultura hippie, que ya no existe, la subcultura hipster, la subcultura de los roller derbies. Esto tiene que ver con el tiempo histórico, ¿no? Las subculturas nacen y eventualmente mueren. Tiene que ver con género, tiene que ver con valores, tiene que ver con patrones de consumo, etcétera, etcétera. Pero dentro de Estados Unidos, por lo menos, estos son 3 subculturas reconocidas. La octava característica es que la cultura existe en 3 niveles. El nivel universal, general e individual.
El nivel universal de la cultura para un antropólogo es lo más interesante, porque hay ciertos aspectos culturales que toda sociedad humana, independientemente una de la otra, creó. Un ejemplo de esto es el matrimonio. Todas las sociedades humanas tienen el concepto de matrimonio. Eso es un universal cultural. Y es muy interesante porque entonces uno pregunta ¿por qué? ¿Qué propósito tiene el matrimonio dentro de una sociedad que independientemente todas las sociedades del planeta en algún momento se inventaron este concepto, ¿no? El nivel general de la cultura se refiere a rasgos culturales que son comunes en muchas sociedades, pero no en todas. Y el nivel individual de la cultura son todas las características específicas de una cultura, ¿no? Entonces, es muy fácil notar esas diferencias individuales de otros grupos culturales, pero siempre tenemos que recordar que esas diferencias individuales responden a un nivel universal que todas las culturas del mundo tienen. Entonces, siguiendo con el ejemplo del matrimonio, que es una institución universal en las sociedades humanas, el número de personas que se casan en un matrimonio es un rasgo general de la cultura. Casarse con una persona es la norma más común a nivel mundial, pero no es universal. Y a nivel individual, bueno, ahí entran un montón de diferencias. Con quién se puede casar uno, cuándo, cómo es la ceremonia, cómo se visten, qué comen, a quién se invitan, etcétera, etcétera, etcétera. Esos detalles son el nivel individual de la cultura. Y por cierto, dentro de varias semanas, cuando lleguemos al módulo que tiene que ver con el matrimonio, van a saber exactamente la respuesta a esas preguntas que hice con respecto de esta institución universal. Ok, novena característica, la cultura cambia constantemente. Okay. Las creencias y comportamientos que tenemos hoy en día en Puerto Rico no son exactamente las mismas creencias y comportamientos de hace 20, 50, 100 años y no son las mismas creencias y comportamientos exactos que vamos a tener dentro de 20, 50, 100 años. La cultura cambia de varias formas. Una forma es la innovación. Esto se refiere a cambios internos a una cultura. Eso sucede muchas veces como forma de adaptarse a cambios en el medio ambiente, por ejemplo, los cambios tecnológicos, ya estemos hablando de la rueda o de computadoras más complejas. Eso solamente responde a estos cambios internos de innovación. La difusión se refiere a la transmisión de un elemento cultural de un grupo a otro, sea por una invasión, una guerra, por comercio, por turismo, hoy en día por los medios informáticos, ¿no? Entre más contacto haya entre distintos grupos, más va a haber esta transmisión, esta difusión de elementos culturales, ¿no? Por ejemplo, en muchas sociedades occidentales, tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo, vemos rasgos de la arquitectura romana, la arquitectura griega, ¿no? Eso es un elemento de difusión. Por último, la aculturación se refiere a la adopción de rasgos culturales de otros grupos, ¿no? Entonces, la difusión es desde la perspectiva de la sociedad que emite o transmite esos elementos culturales. Y el concepto de aculturación es desde la otra perspectiva, de quién los recibe. Disculpen. Algo importante con la aculturación es que a veces se adopta la forma, pero no el contenido de un rasgo cultural. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que los adultos jóvenes celebren el 5 de mayo. Eso es un elemento de la cultura mexicana que han adoptado, pero el significado de esa celebración y de ese día es muy distinto, ¿no? Pasa de ser una fecha patria, como lo es en México, a ser un día de tomar margaritas y enfiestarse. Por último, la cultura incluye tanto las creencias como los comportamientos del ser humano. Esto ya lo exploramos en el primer módulo, cuando hablamos del estudio sobre vacas sagradas que hizo Marvin Harris, pero me parece importante recordarlo aquí, ¿no? Un comportamiento
siempre refleja las creencias de fondo. Y eso es una forma de empezar a analizar las sociedades. Por ejemplo, en esta foto vemos a unos políticos de hace varias generaciones soviéticos que se están saludando de un beso en la mejilla. En la cultura rusa es normal, aunque eso ha ido cambiando, ver a hombres adultos heterosexuales saludarse de beso en la mejilla o incluso de beso en la boca, ¿no? Si ese es el comportamiento que existe, que se observa, podemos entonces entender que la creencia detrás de ese comportamiento es que es aceptable que hombres heterosexuales se saluden de beso en la boca y que eso no significa nada más que un gesto de cercanía o amistad. Bueno, ¿cómo funciona entonces la cultura? ¿Cómo opera? Si esas son todas sus características, ¿cómo funciona en el día a día? Funciona a través de códigos y normas, y estos son dos conceptos muy importantes. Los códigos culturales son aquellas ideas que las personas tienen de su entorno y de cómo lo categorizan. A mí me gusta pensar que en nuestro cerebro tenemos como archivos, ¿no? Como cartapacios, con folders, con secciones, con gavetas, y todo lo tenemos guardado en cajitas. Así opera el cerebro humano. La cultura hace que esas cajitas o esas cartapacios lleven nombres diferentes. Entonces, dos personas pueden estar observando la misma realidad, pero la registran en su cerebro de forma diferente porque tienen cartapacios o folders o cajas distintas con distintos nombres. Les voy a dar un ejemplo. Hace varios años yo trabajaba en una universidad en Ohio y tuve una estudiante que consiguió fondos para hacer un estudio de las mujeres en Haití que financiaban sus pequeños negocios a través de micropréstamos, ¿no? Que se les prestaba muy poquito dinero, 10, 15, 20 dólares, y ellas usaban eso para crecer sus negocios. Ella fue a Haití y regresó y me dijo que se sintió muy mal, que los hombres la acosaban mucho en la calle y que no entendía por qué. Y yo le expliqué que eso tenía que ver con los códigos culturales. La realidad objetiva es que había una mujer joven de unos 20 años que viajó sola a Haití y estuvo entrevistando a personas en ese país. Esa es la realidad. El código cultural tiene que ver con cómo tanto ella como las personas en Haití interpretaban esa realidad. Para ella, todo eso significa que una mujer joven, independiente, inteligente, que sabe hacer cosas por sí misma, aventurera, cosas positivas, ¿no? Esa realidad ella la archivó en su cerebro bajo esas categorías o códigos culturales. Las personas en Haití, sin embargo, ven una mujer joven sola y lo archivaron de otra forma. Una mujer que no se da a respetar, que no tiene papás que la quieran porque la dejan viajar sola, etcétera, etcétera. La cultura también opera mediante las normas culturales. Estos son los patrones de comportamiento aceptados. Rara vez los aprendemos de manera directa. Nadie nos dice cómo hay que comportarse en una sociedad, simplemente lo sabemos. Aquí tengo, por ejemplo, una imagen de 3 hombres en un ascensor. Todos sabemos que en nuestra cultura esta es la forma correcta de estar de pie en un ascensor, ¿no? Cuando hay una persona, uno se para lo más lejos posible de esa persona. Uno no se le pega a la otra persona. Si uno lo hace, no está violando una ley, eso no está codificado en ninguna parte, no hay multa ni te van a arrestar, pero todos sabemos que hay esa incomodidad social, de que eso simplemente no se hace. Bueno, y el último tema tiene que ver con la relación entre cultura e individuo. Eso es lo mismo que decir cuál es la relación entre la estructura y la agencia. Como individuos, es importante recordar que nuestra cultura influye, pero no determina nuestro comportamiento. Siempre se puede ser crítico de su propia cultura y elegir comportarse de otra forma. Y al enseñarse a los demás a comportarse de esa forma alternativa, ¿no?
al nosotros observarnos, comportarnos de una forma alternativa, se puede empezar a cambiar aspectos que no nos gustan de nuestra cultura. En términos antropológicos, la cultura es parte de la estructura. La estructura tiene que ver con ese ordenamiento de relaciones sociales que hay en una sociedad. Se llama estructura porque es algo fuerte, es algo duradero, es como un edificio que se puede botar, se puede derrumbar, pero no es fácil, ¿no? A esta habilidad de determinar nuestro propio comportamiento se le llama agencia. La agencia es la habilidad que tenemos como individuos de cambiar poco a poco esas condiciones estructurales, ¿no? Entonces, yo no puedo decidir de un día para otro dejar de ser pobre, no, pero puedo, dentro de esas estructuras que han mantenido a mi familia en pobreza, poco a poco buscar espacios para ir mejorando, para ir cambiando mis condiciones. De igual manera, cualquier otro tema o aspecto de mi cultura que me parezca que no es adaptativo, que no nos ayuda a vivir en armonía, que no tiene ningún fin o propósito positivo, puedo buscar de qué manera usar mi agencia para ir cambiando esas estructuras culturales.